El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, la telerrevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y por supuesto sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. FECODE y el Magisterio se anotan un hit. La Corte Constitucional en sentencia asegura que los educadores tienen derecho a la prima de servicios. La Central Unitaria de Trabajadores recibe amenazas de muerte de parte de los paramilitares. Sigue el debate a puerta cerrada de la reforma pensional del Gobierno Nacional. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Hace unos 7 años, las filiales de la Federación Colombiana de Educadores, de la mano del abogado Giovanni López, interpusieron una serie de demandas para exigir que se le reconociera el derecho a los y las maestras a nivel nacional de la prima de servicios. Pues estas actividades dieron sus frutos en la sentencia 1066 de diciembre del año pasado, porque la Corte respaldó la decisión de los jueces y la de los magistrados que fallaron a favor del magisterio y ratificó que el gremio efectivamente tiene derecho a la prima de servicios porque esta está incluida en la Ley 91 de 1989 y en la Ley 115. Él es Giovanni López, el abogado que hace 7 años demandó con el Sindicato de Educadores del Quindío con el fin de obtener el reconocimiento de la prima de servicios para el magisterio. Los jueces le respondieron que sí, el Tribunal Administrativo del Quindío repitió la respuesta y hasta el Consejo de Estado hizo lo propio. Solo faltaba la voz de la Corte Constitucional y también le otorgó la razón. Nosotros somos pioneros de esta reclamación y venimos peleando por parte del Quindío y ahora replegado por parte, en casi todas partes del país, este derecho para los docentes. De tal manera que completando 7 años de haber presentado este litigio judicial, ya era hora que las altas cortes se pronunciaran frente al derecho que le asistía a los maestros del país. Este joven abogado afirma que la prima es apenas del 50% de un salario, pero su fortaleza es que tiene efectos prestacionales e influye en la liquidación de otras importantes garantías de los educadores. La prima de servicio es factor salarial para liquidar la prima de Navidad, para liquidar la prima de vacaciones del sector docente, para liquidar las pensiones de gracia y la pensión derecho, para liquidar las cesantías de cada maestro, para liquidar las vacaciones y para liquidar el sueldo de enero, de tal manera que quienes reclamen y demandaron, quienes reclamaron este derecho por intermedio de demanda, tendrán derecho a pedir reliquidación de todas las prestaciones sociales que hoy por hoy son festivas al magisterio. Quienes demandaron hace 7 años ganarán ese tiempo de retroactivo y quienes lo hicieron hace un tiempo menor también incrementarán sus arcas de acuerdo con el lapso de su acción jurídica. Los que hasta ahora inician el proceso recibirán 3 años de retroactivo. Giovanni sabe que su aporte logró una compensación justa para los docentes, pero también tiene claro que los pagos motivarán nuevas luchas. En ese momento hay un problema de orden legal y es el tema de las vigencias expiradas. Es posible o probable que la Honorable Corte Constitucional pueda haber interpretado el tema del derecho de la prima de servicios hacia el futuro del magisterio, y eso es lo que como oficina de abogados nosotros estamos dispuestos a dar la pelea en conjunto con FECODE. Pero el retroactivo hacia atrás, por temas técnico-jurídicos que se llaman vigencias expiradas, tendrán que someterse o a demandas o a conciliaciones prejudiciales. En el triunfo jurídico expresado en el fallo de la Corte Constitucional, el actual ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores cumplió un rol protagónico. Acompañó todos los procesos regionales y además realizó sustentaciones jurídicas ante la Corte que finalmente y por fortuna terminaron favoreciendo a los y las maestras con la sentencia 1066. Todo el proceso jurídico y el acompañamiento de la Federación lo vemos en la siguiente nota. En varios departamentos, los sindicatos y grupos de educadores solicitaron ante jueces y tribunales administrativos el reconocimiento de la prima de servicios que equivale a medio salario. En algunas le respondieron negativamente, pero en otras, como Quindío, los pronunciamientos fueron positivos.
Las razones jurídicas que expresaron jueces y tribunales fueron ratificadas por la Corte Constitucional en su sentencia T-1066 de diciembre pasado. El Tribunal Administrativo del Quindío y el Consejo de Estado expresan que la prima de servicios docentes nace con la expedición de la Ley 91 de 1989, puesto que en el parágrafo segundo del numeral cuarto del artículo 15 de esta ley, el legislador determinó que esta prestación social es un derecho que corresponde pagar a la nación, a los docentes. En efecto, esta interpretación que hace el Consejo de Estado también la reafirma con el artículo 115 de la Ley 115 de 1994 y con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003. FECODE fue un actor clave en el desenlace de este fallo de la Corte porque en días pasados le presentó un documento preparado por los abogados Jorge Valero y Héctor Sánchez, donde expusieron los argumentos jurídicos que le otorgan esta prima al magisterio colombiano. No obstante, es necesario aclarar hasta dónde llega el fallo y cuáles son los procesos que siguen para que este derecho le llegue a los educadores del país. Los efectos son interpartes, es decir, la sentencia obliga al municipio de Armenia y al grupo de educadores que allí demandaron. Luego queda a voluntad del gobierno hacer extensiva el derecho extensivo a todos los demás educadores. Por eso la federación va a orientar para que las organizaciones sindicales, las juntas directivas, los presidentes, peticionen ante cada entidad territorial para que ellas se pronuncien si van a aplicar por extensión, por principio de igualdad, esta sentencia a los demás educadores. Y ello determinará qué tipo de acción jurídica continuará, qué tipo de acción se adelanta conforme a las respuestas que den a las juntas directivas, dejando claro que las juntas pueden actuar en vía administrativa a nombre de todos sus afiliados. La pretensión en últimas de la federación es que este derecho sea reconocido en vía administrativa sin que le signifique costo alguno al docente. Para la Federación Colombiana de Educadores, esta es una victoria propia y de sus filiales, porque gracias al trabajo consensuado se logró un reconocimiento que no deja dudas y ratifica lo estipulado por el Congreso, los tribunales y el Consejo de Estado. FECODE le reitera a los maestros abstenerse de entregar poderes, esperar la gestión de su filial sindical y nuevas orientaciones del Ejecutivo. El proyecto 028 del Senado permite que padres de familia o cuidadores de menores con enfermedades terminales, graves o que sufran algún tipo de discapacidad puedan reforzar su estabilidad laboral y dedicarle más tiempo a esos seres queridos. El proyecto de ley 028 está a punto de su tercer debate y quienes tienen a su cargo niños y niñas en condiciones especiales tienen fuerte la esperanza de que lo supere y pase al cuarto y último. Los padres de familia o las personas responsables de los niños que tengan una enfermedad terminal, que hayan sufrido una enfermedad grave o que hayan sufrido un accidente grave, se les pueda conceder unos permisos remunerados, una especie de licencias por enfermedad de sus familiares para que puedan acompañarlos y hacer más llevadera la situación de salud de esos niños de la primera infancia y niñas de la primera infancia. Es un permiso que puede ser inicialmente de 5 días prorrogable y máximo de 15 días al año. El proyecto es general y por lo tanto beneficia a todos los trabajadores. El gobierno tiene que disponer de unas condiciones especiales para los reemplazos del personal que sale en esos permisos especiales. Y bueno, por supuesto a los maestros les va a servir muchísimo, a todos los trabajadores, para todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. Tiempo, amor y compañía es lo que necesitan los niños y niñas con discapacidades, los que se recuperan de accidentes graves o enfrentan enfermedades terminales. Esta iniciativa le da un espaldarazo a quienes los cuidan y les proveen todo lo que necesitan. Radio Revista Encuentro.
Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Decimonovena Asamblea General de FECODE. Entre el 4 y el 7 de marzo se trazará la hoja de ruta de la Federación Colombiana de Educadores. Temas para abordar: situación política nacional e internacional, política educativa y proyecto educativo pedagógico alternativo, reforma de estatutos, pliego de peticiones, estatuto único y estado financiero de FECODE. Decimonovena Asamblea General de FECODE. Entre el 4 y el 7 de marzo en Paipa, Boyacá. Y la profesora Rosalba Gómez, secretaria de Organización y Educación Sindical, a esta hora le habla al magisterio colombiano. Muy buenos días. En estos días hemos recibido noticias de lo que es, además de justicia, la sentencia de la Corte Constitucional T-1066 del 2012, donde plantea el reconocimiento de la prima para los maestros y maestras de Colombia. ¿Qué estamos diciendo, señora ministra? Dele cumplimiento a la sentencia. Procédase, antes de que procedan las demandas a pagarse y a gastar harta plata, más bien páguese lo justo a los maestros y maestras, como se dice en su prima de servicios, que es la que se paga a los demás trabajadores y trabajadoras a mitad de año. Entonces esperamos que la señora ministra proceda inmediatamente a sacar una normatividad orientando el pago justo y el reconocimiento de la prima de servicios al magisterio colombiano. Segundo, también en el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, de la cual hacemos parte, se ha votado lo siguiente: el concurso de méritos para lo que son las auditorías externas medicalizadas para la calidad, dígame bien, para la calidad del servicio en salud, por favor. Entonces, ya se inició el proceso, ya está el cronograma de actividades, ya se está llevando a cabo el pliego de condiciones, ya hubo una primera audiencia, está en este proceso. Iniciado este proceso de las auditorías, también está el compromiso del Consejo Directivo, la revisión de la UPCM al año de este proceso del valor de per cápita por maestro y maestra. Entonces esperamos lo mejor por la calidad del servicio del magisterio colombiano y su familia, que son un total de 860,000. Tercero, pues también en el Consejo Directivo del Fondo se habló de los factores salariales para los maestros pensionados 2003-2007, que se les debe. Imagínense, 10 años de demanda. ¿Cómo les parece? Ya es justo. Finalmente, primero, sí hay el reconocimiento de este pago. Segundo, el señor de Hacienda, el doctor Abril, planteó que había 9.017 que habían demandado, que procedían a estos pagos. Pero nosotros como FECODE exigimos el pago a los 25.000 maestros que tienen derecho a estos factores salariales 2003-2007. En prestaciones, también igualmente se está agilizando el pago de todas las prestaciones sociales del magisterio. El fondo nos ha informado que todo lo que llegó hasta principios de diciembre está pago en prestaciones sociales. Nos toca que en las regiones se agilice también para que tenga usted, maestro y maestra, su pago oportuno y puntual y justo de sus prestaciones sociales. ¡Feliz día! Y las cámaras de encuentro estuvieron visitando una de las instituciones educativas más emblemáticas por sus logros y los proyectos educativos que históricamente ha venido desarrollando y ese reconocimiento fundamental que tiene en el departamento de Boyacá. Les estamos hablando de la Normal Superior Femenina de Tunja. Bienvenidos, acá estamos en la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón. Entrar a la Normal Superior Femenina de Tunja es ingresar a una institución grande, y no solo por su extensión y sus bonitas aulas y espacios, sino porque ha contribuido a la formación de miles de niñas para ser excelentes maestras de los municipios boyacenses, del departamento y de importantes instituciones del orden nacional. Hay una situación que tiene no solamente esta normal, sino la mayoría de las normales del país, que han tenido una tradición histórica de más de 100 años. Es que ha venido marcada por un tipo o un modelo educativo
muy estricto, sobre unas normas y unos principios básicos, sobre una estabilidad también muy importante que le genera, digamos, dividendos a quien está en la normal. Para las mujeres de esta zona del país, la normal que les enseña orden física y psicológica, manejo de temas, de discursos, de exposiciones claras y estrategias pedagógicas, es una institución entregada, trabajadora y capaz de mover el cosmos si de ello depende que las hijas de Tunja y municipios aledaños salgan listas para aportarle al conocimiento de las nuevas generaciones. Crear personas que sean integrales, que sean personas que se destaquen en las diferentes carreras, que tengan una visión, un proyecto de vida muy claro de ellas. Para que una institución como esta salga adelante requiere dinero, plata que antes se conseguía con las cómodas pensiones que pagaban los padres de familia y que se perdió con la falsa gratuidad del gobierno, porque los establecimientos nunca alcanzan a recibir ni siquiera el 50% de lo que les llegaba antes. Cuando teníamos la posibilidad de cobrar matrícula y pensión, para el caso de esta normal, nosotros recaudábamos al año aproximadamente 700 millones de pesos al año. Y en el 2012 recibimos del gobierno, por efectos de la gratuidad, 198 millones de pesos. Y para rematar, esta y las demás normales deben ofrecer 2 grados más a sus estudiantes y no reciben el apoyo económico que esto implica. Nosotros nos consideran para el tema de los recursos educación media, es decir, distribuya a los docentes, a su personal y así le hay unas horas pedagógicas, sin considerar que ya es una educación superior y que merece toda la atención en el tema de la investigación, en el tema de la innovación, etcétera, porque es educación superior. Pero jurídicamente nos tienen allá en una intermedia entre tecnología y nada. Un declive se empieza a sentir en una normal en la que la vida diaria era garante de personas pulcramente formadas. Ojalá rápidamente el gobierno implemente cambios y les gire recursos suficientes a las normales que como esta le entregan su tiempo y su alma a la educación colombiana. Y la Central Unitaria de Trabajadores CUT ha venido recibiendo serias y contundentes amenazas de muerte de parte del reducto de los paramilitares Los Rastrojos. Ellos exigen, por supuesto, que el gobierno nacional investigue y que les concrete un sistema, un esquema de seguridad de esos líderes sindicales que en este momento se encuentran amenazados en el país. La Central Unitaria de Trabajadores CUT se convirtió nuevamente en objetivo, esta vez por las amenazas de muerte que recibieron por el reducto del paramilitarismo Los Rastrojos. Las amenazas contra la CUT y sus organizaciones afiliadas es constante. En la medida que se va desenvolviendo la coyuntura y nosotros vamos fijando posición en cada uno de los temas, van apareciendo las amenazas. Lo nuevo de esta última que llegó es que viene a nombre de unos comandos urbanos de Los Rastrojos. Las amenazas fueron recibidas poco después de que el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores se reuniera con el ministro del Interior, Fernando Carrillo, con quien trató la situación de derechos humanos del movimiento sindical. Y es que para la CUT, como para los líderes sindicales, recibir amenazas es una situación de todos los días, infortunadamente. En el 2012 se presentaron 17 homicidios, 4 atentados y 2 desaparecidos. Hay un recrudecimiento de la violencia antisindical en la medida que avanza de cierta manera las conversaciones entre el gobierno y la FARC, en la medida que se profundiza la coyuntura por parte de la derecha. En Colombia hay una gran gama interesada en que nunca haya paz y ellos saben que donde más repercusiones tiene este proceso es en el movimiento sindical. Las amenazas señalan a la CUT de orquestar acciones que atentan contra la paz y el desarrollo de este país. Lo que los enemigos de la paz desconocen convenientemente es que la CUT y en general el movimiento sindical ha unado esfuerzos porque se supere el conflicto interno y se llegue a la paz a través del diálogo. Las denuncias fueron puestas a disposición de las autoridades con la esperanza de que se investigue y no se quede, como en la mayoría de los casos, en total impunidad. Y de la mano de la controvertida reforma tributaria viene ahora la reforma pensional. Aún los colombianos no sabemos qué es lo que propone el gobierno nacional, qué piden los empresarios. Lo cierto es que los trabajadores, las centrales obreras se resisten a que este derecho a la pensión de los y las trabajadoras de nuestro país sea precarizado y cada vez se convierta en un mirado. Lo que
que queremos es una sostenibilidad social del sistema de pensiones. La sostenibilidad fiscal, por supuesto, es preocupante. Es 3.5% del PIB, 24 billones destinados a financiar el sistema de pensiones. Esta cifra va a ir decreciendo en el tiempo, en los próximos 30 años. ¿Por qué? Porque va a haber menos pensionados. Y lo que queremos es un sistema no que se sostenga fiscalmente, porque hay menos pensionados, porque eso implicaría sostenibilidad fiscal, pero no sostenibilidad social, sino un sistema en el cual la gente pueda tener una probabilidad alta y cierta de tener pensión, que haya sostenibilidad social a la vez que sostenibilidad fiscal. Esta semana inició el proceso de debate y análisis de la reforma pensional entre el Gobierno Nacional, empresarios y trabajadores. Reforma que será presentada ante el Congreso de la República en el mes de marzo. Y como la reforma tributaria, esta también tiene su as bajo la manga. Bueno, los empresarios le están apostando a aumentar la edad y las semanas de cotización. El gobierno ha reiterado que esa no es su propuesta, pero de lo que ha venido expresando el ministro de Trabajo queda claro que el aspecto principal va a ser el marchitamiento definitivo del régimen de prima media para garantizarle al sistema financiero, en los fondos privados, toda la cantidad de ahorro que hacemos los trabajadores en el régimen pensional. Pero ¿cómo plantea el Gobierno Nacional equilibrar la sostenibilidad financiera con la social? ¿Cómo aumenta la cobertura y no la edad de jubilación? Si se espera que en el futuro el número de pensionados baje considerablemente. A futuro, en unos 10, 15 años, el sistema de fondos privados estará quebrándose porque no va a tener cómo atender los pensionados, que ya dentro de 10 o 15 años serán bastantes, y será el Estado nuevamente el que le tocará responder por esta actividad, y seremos nuevamente los colombianos en la socialización de pérdidas los que nos tocará responder por las apropiaciones individuales del sistema financiero. Para los trabajadores, la reforma tiene que contemplar el aumento a las pensiones sobre la base del salario mínimo y el IPC. También que no se le cobre a los pensionados el costo en salud ni los copagos, y que las personas que tengan pensiones más altas subsidien a los de menos ingresos. La reforma debe transformar la realidad de hoy, en la que la mayoría de los pensionados se jubila con menos de 2 salarios mínimos y más de 2.400 personas no alcanzan ni siquiera a pensionarse. Decimonovena Asamblea General de FECODE. Entre el 4 y el 7 de marzo se trazará la hoja de ruta de la Federación Colombiana de Educadores. Temas para abordar: situación política nacional e internacional, política educativa y proyecto educativo pedagógico alternativo, reforma de estatutos, pliego de peticiones, estatuto único y estado financiero de FECODE. 19ª Asamblea General de FECODE. Entre el 4 y el 7 de marzo en Paipa, Boyacá. Y la reforma tributaria comenzó a sentirse fuertemente en los bolsillos de la clase media y los millones de colombianos que subsisten con el salario mínimo. Hicimos cuentas y de esos 585.500 pesos y cerca de 75.000 de subsidio al transporte, poco o nada le queda a una familia de 4 miembros, porque casi todo se va en pagar el IVA de la canasta básica. El golpe real de la reforma tributaria comenzó a afectar drásticamente a la clase media y a los millones de colombianos que sobreviven con el salario mínimo. Desde el 1 de enero sortean los descuentos descomunales en el IVA, en la canasta familiar, escolar, arriendo, transporte, gasolina, vestuario, recreación y entretenimiento. Este último un verdadero lujo para los más pobres. Existían 6 tipos de descuentos que estaban relacionados directamente con el IVA y quedaron reducidos a 3, en teoría para visibilizar su pago y reducir la presión en los ingresos. Sin embargo, lo real es que el pírrico incremento del salario mínimo ya fue consumido por los incrementos propios del inicio del año. Hagamos cuentas. El ingreso quedó en 589.500 pesos más 70.500 de subsidio de transporte, es decir, 660.000 pesos. De arriendo, una familia con 4 integrantes paga 250.000 pesos. Alimentación básica, 200.000 pesos. Transporte, 34.000 si usa Transmilenio y 30.000 más si debe hacer transbordo, es decir, 64.000 pesos. De vestuario escolar, 150.000 pesos comprado en lugares de barrio.
entretenimiento 30.000, principal destino Parque del Barrio. Todo con IVA suba a 644.000 pesos proyectado por lo bajo. Así quedarían 16.000 pesos libres, que suena como un verdadero chiste. Los otros afectados son los de la clase media, a los que la retención en la fuente les bajó. Estaba en 3.600.000 y pasó a 3.300.000. Ingresos que no son de personas ni ricas ni de grandes capitalistas. Y quienes no pasen una carta, para la excepción se les retendrá el 10% por derecha. Una medida mientras se reglamenta la reforma. Vuelve y juega. Con reforma o sin reglamentación pierden los de menos ingresos. Y como ya es tradicional, el profesor Zené Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Buenos días. La reciente sentencia T-1066 de 2012, proferida por la Corte Constitucional, se constituye en una importante conquista para el magisterio y concede la razón a FECODE cuando afirmamos de tiempo atrás y en documento enviado a la Corte el año pasado que al amparo de las leyes 115 y de la ley 812 del 2003 se nos debe aplicar el parágrafo segundo del artículo 15 de la ley 91 de 1989, lo que significa el reconocimiento y pago de la prima de servicio a todos los maestros de Colombia, incluidos los maestros del 1278, equivalente a 15 días de salario que debe ser cancelada a más tardar el 15 de julio de cada año. Dice la sentencia en la página 47, comillas, observa la sala que prima facie resulta razonable afirmar que la norma de ley 91 del 89 mencionada, primero, resulta aplicable a los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho resueltos por el tribunal accionado para el reconocimiento de la prima de servicio a docentes oficiales. Segundo, es pertinente en cuanto hace parte del régimen prestacional de los docentes estatales, tal como se ha reconocido en varias disposiciones. Tercero, se encuentra vigente en tanto no ha sido derogada ni declarada inconstitucional por esta corporación, a pesar de las diversas modificaciones en el régimen prestacional de los docentes estatales. Cierra comillas. Señora ministra, esperamos que esta sentencia la haga reflexionar y cambie su actitud para que en lugar de orientar a alcaldes a entutelar sentencias y tribunales o a estigmatizar a los docentes, ordene el reconocimiento y pago de la prima de servicio sin necesidad de abogados ni de más demandas. La sentencia se constituye en un triunfo del magisterio, producto de la lucha adelantada por FECODE. En esta conquista no intervino ningún senador de la República. En cambio, sí tenemos que reconocer y agradecer la asesoría jurídica dada a FECODE por los doctores Humberto Valero y Héctor Sánchez. Es justo también mencionar el trabajo del doctor Giovanni López. La próxima semana estaremos enviando un formato de derecho de petición a todos los sindicatos para que estos, a nombre de los educadores, lo radiquen ante gobernadores, alcaldes de los entes territoriales certificados, exigiendo la aplicación de la sentencia referida y el pago directo de la prima de servicio. De otra parte, invitamos al magisterio a diligenciar los formatos de otorgamiento de poder al doctor Humberto Valero, quien se ha comprometido con FECODE que si conquistamos el pago directo, no cobrará al magisterio ninguna clase de honorarios. Señora ministra, queremos concertar el pago directo de la prima de servicio. Si no es así, nos dispondremos a la movilización y al paro y a la lucha jurídica. Finalmente, repudiamos y denunciamos las amenazas contra la Junta Directiva del Sindicato de Maestros de Córdoba y en particular contra el compañero presidente Domingo Ayala. Rechazamos el atentado perpetrado al profesor Luis García, fiscal de esa organización. Exigimos del gobierno y en particular del Ministerio del Interior la adopción de medidas efectivas que garanticen la vida e integridad física de los dirigentes amenazados. Un feliz fin de semana. Y recuerden, mañana domingo de 12 a 12:30 del mediodía, Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Analizaremos con una experta en temas de género cuál es la situación de violencia sistemática y continua que viven las mujeres en el territorio nacional.
Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Recuerden nuestra cita el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Si quieren más información de la Federación, tienen varios caminos. La página web www.fecode.edu.com. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en un canal titulado FECODE. Ahí estamos. En la radio revista que se transmite inmediatamente termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Tienen más información del escenario y el campo educativo de nuestro país. Mil gracias por su compañía. Nos reencontramos en 8 días en Encuentro. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía.